Começar dizendo que é um prazer enorme poder ouvir vocês e poder facilitar essa conversa hoje. Acho que vai ser muito boa. Dar seguimento às atividades do 8º Colóquio Internacional de Estudos sobre Homens e Masculinidades, ou Varones e Masculinidades, e dar início a essa mesa 32, Ativismos e Masculinidades. Eu mesma pesquiso nesse campo, também aqui no Brasil, pensando na ideia de homens feministas, pró-feministas ou aliados do feminismo. Então, acho que vou aprender bastante ao longo dessa mesa, ouvindo vocês. Vou estar aqui um pouco moderando, então, controlando o tempo, controlando o debate, pegando as questões que surgirem do público e tentando dar esse apoio durante a mesa. A gente tem, compondo a mesa hoje, 4 trabalhos, embora não sei se todos presentes já aqui, mas vou falar um pouco sobre quais são. O primeiro, Masculinidades e Ativismo Digital, o papel dos homens em um contexto pandêmico, do Ricardo Rigueira Melado e do Caio Souza Mendes Monteiro, que são do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, em Portugal. O segundo, que é da Pamela Saavedra Castro, que está aqui presente hoje. Bem-vinda, Pamela, com o trabalho Organizaciones de Varones Antipatriarcales, la tensión entre transformación y nuevo privilégio. E ainda o trabalho do Jorge Andrés Jiménez Rodas, da Universidade Católica Luiz Amigo, em Colômbia, que eu não sei se já chegou, espero que sim. Esqueci de dizer, a Pamela é da Fundación Cultura Saúde, de Chile. E o trabalho do Jorge seria o La Cuestión Ético-Política de la Transformación de la Masculinidad, apuntes desde las narrativas e discursos de hombres ativistas antipatriarcales. Por fim, o trabalho do... Agora vocês colocaram aqui no resumo só as iniciais, mas estou vendo que é o Julio Pasquarelli e o Manuel... Manuel? Cadê o Manuel? Manuel Quintana, isso mesmo. Relato e reflexão sobre experiência de círculo de masculinidades virtual durante o 2021. Então, a gente vai dar início com esses trabalhos. Cada um dos participantes vai ter 10 minutos, mas como a gente está com menos pessoas aqui do que aquelas que estavam inscritas, acho que a gente vai poder alargar um pouquinho o tempo. Vou dar mais uns 5 minutos para vocês. Então, pensem em 15 minutos de fala, caso queiram. E aí eu vou avisar quando faltar 5 minutos e 1 minuto, ok? Já que o Ricardo não está presente, podemos começar por você, Pamela? Sim? Enquanto isso, peço que quem tiver questões, comentários, pode mandar pelo chat, ok, gente? Muito obrigada pela participação de todos vocês. Uma boa mesa para a gente. Pamela, a palavra é sua. Gracias. Bueno, buenas tardes acá en Chile. Un placer estar con ustedes. Mi nombre es Pamela Saavedra, como dijeron, y yo les voy a presentar, a ver si se ve, esta es mi tesis de maestría, y la presentación, para hacerla bastante más breve, la titulé Organizaciones de Varones Antipatriarcales, la tensión entre la transformación y el nuevo privilegio. Esta investigación tomó como foco a 2 organizaciones de varones antipatriarcales, la de Lima y la de Santiago, y desde ahí se realizaron entrevistas en profundidad a sus integrantes, viendo un poco cómo es su subjetividad y cómo ellos van generando su identidad a través de estos grupos antipatriarcales. Entonces, lo primero que logré ver un poco es cómo conciben este grupo de varones antipatriarcales o de similares como un lugar de encuentro.
Y existen, a grandes rasgos, dos grandes tipos. Uno que tiene que ver este grupo como lugar de encuentro desde la crisis. Al encontrar a otras personas que están pasando por las mismas inquietudes que tienen ellos, voy a hablar de ellos en masculino genérico porque todos se identificaban como él. Sus pronombres eran siempre él. Si bien había un compañero que era de las disidencias, sus pronombres eran él. Bueno, entonces retomo. El encuentro desde la crisis para ver que habían otros que eran como ellos, que tenían esta idea de un malestar masculino, de no gustarse como hombre o como lo que le habían enseñado, y que desde ahí ocupan esta crisis como motor de cambio, como algo que los invita a cambiar su trayectoria. Pero el tema de verlo como encuentro desde la crisis es que caen un poco en un discurso victimizador, en tanto ellos también lo están pasando tan mal y ellos entonces como que toman desde el dolor o desde esta crisis un discurso también para justificar algunos hechos de violencia que han tenido en sus vidas y que los invitan a participar en estos grupos. Entonces ahí ojo con este discurso víctima como que puede ser un poco peligroso al también tratar de hablar de que se deriva también en algunos grupos más terapéuticos, más New Age, que tienen que ver con cómo la experiencia de ser varón es dolorosa. Y dejan de lado, eso no está mal, per se, pero dejan de lado el daño que hacen a sus mujeres alrededor. Eso es lo que está un poco en tensión ahí y que puede ser un poco peligroso como discurso. Y por otro lado está el grupo como encuentro para ayudar a los otros, como una idea de un hombre más altruista, en donde quieren beneficios para las mujeres en su vida. Ahí hay un compañero vasco que trabaja muy bien este tema del beneficio para las mujeres en la vida. Y tienen también un poco de un rol mesiánico, como de transmitir la palabra, como si yo pude, usted puede. Y entonces ahí se genera una distancia simbólica entre los varones que están trabajando en estos grupos y los hombres comunes y corrientes, que son los otros, que son los machistas. Entonces aparece esta idea del buen hombre, con estas lógicas mesiánicas en donde ellos van y tienen la verdad, están en un pedestal, la distancia simbólica que se pone como nosotros somos los buenos y ellos todavía tienen que hacer un trabajo, por lo tanto no están totalmente deconstruidos, por decirlo de alguna forma, y ahí sí se establece y es un tema entre ellos el con quién se trabaja, porque no se trabaja con cualquier persona, o bien se va a hacer charlas a estos hombres realmente machistas, o se ponen trabas, porque muchos de los protocolos con los que trabajan estos grupos impiden el acceso a personas que hayan sido agresores sexuales, por ejemplo, o a personas que hayan sido escracheadas, funadas, como les decimos acá. El tema de los funados es impresionante cómo ponen tensión el grupo. Entonces José, de acá de Chile, decía, somos pocos y el verdadero machismo sucede en otros lados. Ahí está la distancia simbólica hablando. Cómo finalmente ellos, que son los pocos, ven hacia el resto como el verdadero machismo. Un poco insinuando que ellos no estarían en una condición de hombres machistas, ya superaron esa etapa, por decirlo de alguna forma. Y aquí entonces aparece el concepto de Tal Peretz, el efecto pedestal. Él dirá que es la credibilidad instantánea y la atención exagerada otorgada a los hombres que impulsa su rápido avance en el campo de los estudios de género, lo que significa que los hombres pueden ser voces prominentes antes de desarrollar una comprensión crítica de los problemas y hacer el trabajo interno necesario.
Entonces, claro, cuando aparecen los varones hablar sobre temas de género, es mucho más interesante para el público general que una mujer hablando temas de género. Entonces, hay una sobrevaloración del trabajo, hay una mayor credibilidad, e incluso en los grupos que trabajan con varones y que trabajan con temas de género, hay un mayor atractivo sexual. Porque como uno de ellos me decía, sí, es que uno como que es el buena onda, como que uno comprende lo que está pasando. Y ahí ese chico, y por eso está ligado al título de, este, de esta ponencia, acuña el término del nuevo privilegio. Es como un nuevo privilegio el que uno tiene al trabajar de estos temas. Entonces, ¿qué pasa aquí con la otra vereda, con la vereda de la sospecha feminista, de los grupos de mujeres que ven con cierta reticencia trabajar con varones? La sospecha viene, por un lado, por la intromisión de los espacios. Esto tiene que ver con cómo los hombres, por esta visibilidad exagerada, van arrasando con los espacios que quizás eran de trabajo propios de mujeres. Hay una reducción de recursos y de atención de justamente estos grupos, y hay un reciclaje del poder. Porque finalmente dentro de las organizaciones, al parecer estaría siendo nuevamente más prominentes las voces de varones que las de mujeres. Y esto no es que sea algo intencionado necesariamente por parte de estos varones, pero uno de los ejemplos era que habían estado en la marcha del 8M y ellos haciendo las labores de cuidado y de aseo de la marcha, y la prensa, en vez de centrarse en la marcha, se centró en ellos, en cómo ellos estaban cuidando, cómo ellos estaban limpiando. Entonces un poco como que se va el foco a otro lado. ¿Y qué pasa acá? Que en el tema de cómo se llevan con las mujeres o cómo afrontan esta sospecha de los movimientos feministas, uno de ellos me decía, no podemos seguir cargándoles la responsabilidad de enseñarnos todo el tiempo. Estos chicos, estos hombres, tienen el grupo de sus mujeres, o de sus mujeres me refiero a las mujeres en su vida, como algo muy importante. De hecho, es uno de los puntos de entrada para estos grupos de varones antipatriarcales. La escuela feminista es porque tienen alguna hermana, alguna amiga, alguna pareja que los insta a esta labor interna de cuestionarse, de cuestionar sus privilegios. Y aquí, cuando ya están en esta labor, empiezan a ver cómo finalmente igual les van cargando cierta responsabilidad a las compañeras de que les enseñen feminismo, de que sigan siendo esta escuela feminista. Entonces, la idea acá es un poco salir de esto y generar quizás, y eso es lo que estaban tratando de lograr antes de que llegara la pandemia, agendas paralelas, ya no al servicio del movimiento feminista, ya no como un poco a la sombra o sacando la luz, pero ya no tan ligados, sino que, ¿qué queremos? ¿Cuál es la agenda que proponemos? Y entonces aquí algunos apuntes sobre este hacerse cargo del propio proceso. Por un lado, la importancia de las reflexiones personales y por sobre todo de las colectivas. Cómo es entre pares la homosociabilidad toma un nuevo matiz acá, y es cómo reaprendemos a ser varones con otros varones. Y eso es súper importante para ellos. Por otro lado, es esta idea de tomar responsabilidad de los actos, de la interpelación de las compañeras constantes por estar en estos grupos. Y aquí aparecen entonces los mecanismos de autovigilancia y de vigilancia de los otros. La interpelación entre varones en estos grupos es muy importante. Ellos la atesoran mucho porque viene también desde un afecto que se genera en el propio grupo. Acá la broma aparece como un mecanismo de vigilancia importante porque es a través de ella donde se van diciendo ciertas verdades que tienen que tomar en consideración.
Y bueno, la interpelación de las compañeras que es importante. Y aquí Esteban decía sobre la pregunta de cómo relacionarse o qué pasa cuando se relacionan con el movimiento feminista, es que ellos tienen miedo, mucho miedo a cagarla. Entonces aparece aquí el tema de los afectos como la herramienta política. Y en el fondo tiene que ver con la conciencia de actitudes afectuosas en la cotidianidad, perdón. Y es permitirse entonces emocional y mostrar afecto con otros varones para romper barreras y tabúes sobre lo que les han enseñado, qué es ser un hombre y qué se debe ser. Y aquí aparece la familia como un modelo y espacio de reflexión, con los papás sobre todo, que tiene que ver, y aquí aparecen dos estrategias. Por un lado, la confrontación directa, que conlleva enfrentamientos verbales, y que tiene que ver un poco con la resignación, o mi papá nunca va a cambiar, mi papá es así, y entonces yo le peleo. Y por otro lado, otra estrategia con los papás que tiene que ver desde la reflexión, invitarlos a la conversación. Y aquí tiene que ver mucho lo que les decía un poco antes, que es cómo entre varones se va resignificando el ser varón. Y entonces acá, y para terminar, para ir cerrando, creo que estoy antes del tiempo, pero ahí dejamos más para la conversación después. ¿Cómo seguimos? Por acá, por un lado, está el miedo a la pérdida de legitimidad, que tiene que ver mucho con los scratches. Porque, ¿qué pasa con los scratch, con las funas? Se pone en duda tanto la legitimidad del grupo, como yo pertenezco a un grupo de varones antipatriarcales y por lo tanto me están cuestionando a mí como persona, pero a mí como grupo también. Entonces, esa idea, ese miedo a la pérdida de legitimidad es muy importante. Hay otra duda, que es cómo generar alianzas con el movimiento feminista que no impliquen la constante vigilancia y esta idea de que nos están enseñando todo el tiempo. Por un lado, creo que es importante, y ojalá haya más investigaciones sobre este tema, es lo punitivo como trampa. Sobre todo, vuelvo con la FUNA, cómo los scratches generan el aislamiento de miembros de estos grupos. Y no se trabaja desde justamente los afectos, cómo trabajar con esa persona, sino que simplemente la sacamos del panorama. Y ahí se vuelve a una dinámica muy punitiva que va un poco en contra de todo esto que se había logrado de trabajar, de resignificar desde los afectos. Y otro tema que aparece que es bien interesante es la idea del activismo como autosatisfacción, la idea del efecto pedestal, de cómo finalmente estos varones aparecen como el buen hombre, como los que tienen ciertas verdades, el distanciamiento simbólico, los buenos contra los malos podemos hacer así. Y ahí tiene que ver también con los funados, que ellos son los malos, ellos son los que no aprendieron, ellos son los que utilizaron el espacio y no comprendieron. Y no hay quizás un trabajo más profundo de incorporar a ese compañero, trabajar con él, para ver también qué pasa ahí. Porque finalmente si solo trabajamos con las personas que piensan igual que nosotros, nos quedamos en una burbuja. Entonces ahí falta cierto un paso más adelante de cómo salimos de la burbuja. Porque sí, es necesario el trabajo interno, pero cómo no solo convocamos para esparcir la palabra, sino que para realmente trabajar y transformar esas actitudes de género. Yo me quedo hasta aquí. Muchas gracias por el tiempo y bueno, conversemos. Muito obrigada, Pamela. Muito interessante a sua pesquisa. Muito, muito. Passo a palavra para Julio e Manuel, que tem também aí 15 minutos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Isabela. Felicitaciones, Pamela. Me interesó muchísimo tu trabajo. Quería agradecer antes que nada la posibilidad de participar en este evento. Es muy importante conocernos a nivel latinoamericano, a nivel teórico, mantenernos actualizados, discutiendo. También generar un archivo, ¿no?, que genere
que continúe esta línea de trabajo para un futuro más inclusivo. Bueno, con Julio hicimos una recopilación un poco y una reflexión en torno a un trabajo que ya lleva 2 años, que es la creación de un espacio de reflexión para masculinidades. En algunas cosas me sentía muy identificado con lo que contaba Pamela, en otras no, porque, bueno, ya vamos a tener la oportunidad de comentarlo, pero trabajamos con personas que están judicializadas, o han sufrido scratches, pero eso no es un límite para la participación. Bueno, le quería contar un poco la historia del grupo, de cómo se inició. En un comienzo, a principios del 2021, empezamos a hablar con Julio para crear un espacio de reflexión, de referencia para masculinidades. La idea era trabajar en territorio, era trabajar en el barrio de Valvanera, que es un barrio con mucho hacinamiento, en condiciones bastante vulnerables, que recrudecen mucho la violencia de género, y no hay un espacio de reflexión o de balizamiento de indicaciones para masculinidades que ejercen violencia. Bueno, a partir, digamos, de la pandemia y de la cuarentena, del contexto que generó, iniciamos el grupo de forma online. Empezó con un grupo que se reúne de forma virtual. En un comienzo la convocatoria fue más local, a través de contactos y de redes particulares. A medida que fuimos participando en redes, empezamos a tener demanda de participación de personas de todo el mundo, incluso de Europa, hay personas que participan. Y bueno, hacemos este trabajo que se va desarrollando con encuentros semanales. La idea es generar un dispositivo horizontal en el que, si bien Julio y yo somos psicólogos y somos facilitadores de la rueda, es un dispositivo en el que nos sometemos a las mismas consignas que planteamos, en el que construimos formas que contradigan la dinámica de diálogos convencionales, ¿no? Por empezar, es un grupo que no está enmarcado institucionalmente, es un grupo que no tiene fines de lucro, es un grupo en el que no hay una autoridad, somos centrada o dueña de una verdad, por lo que rompe con todas las referencias discursivas, ¿no?, habituales. Esto genera que el encuentro y el espacio se aboque solamente a la tarea que nos convoca, solamente a la tarea que venimos a desarrollar. Bien, como comentaba un poco Pamela, digamos, el feminismo o los movimientos por la igualdad empiezan a oponerse, a plantearse contra el patriarcado y contra los machismos en forma particular, poniendo un límite, ¿no? Un límite cada vez mejor construido, cada vez más consensuado, cada vez más, incluso que abarca más áreas. Y las masculinidades, cuando se encuentran con este límite, ya sea por un reproche, por una llamada de atención, o incluso por un scratch o funada, creo que le decía Pamela, o una medida judicial, es un límite en el que las masculinidades se encuentran con un vacío, ¿no? Es un límite sobre el cual históricamente, culturalmente, no hay una alternativa. Ante eso puede surgir una respuesta reactiva,
¿no? Que es un recrudecimiento de la violencia, o puede surgir, como comentaba Pamela, un sentimiento de responsabilidad o de culpabilidad incluso. Afrontar la tarea de reflexión y de construcción de ese tipo de situaciones, de respuesta a ese tipo de situaciones, es un poco a lo que nos dedicamos en el grupo, generando este espacio de reflexión. Es decir, no hay una fórmula, así como no hay un título de persona deconstruida, no hay un punto de llegada, pero sí empezamos a construir el habitar este nuevo paradigma, ¿no? De mayor inclusión y de que las diferencias en cuanto a modelos hegemónicos dejen de implicar desventajas, ¿no? Y bueno, cómo se van replicando y cómo vamos afrontando ese tipo de situaciones. Bien. Entonces, en el grupo tratamos de romper con las distintas lógicas que nos llevan, las distintas lógicas machistas que nos habitan. Tratamos de desarrollar la escucha, de poder poner en juego aquellos conflictos. Quería contar un poco que al principio el trabajo en el grupo comenzó siendo de alguna forma más teórico. Presentábamos un concepto, una teoría, en una primera parte, y en una segunda parte llevábamos ese concepto a nuestra vida en particular, ¿no? Por ejemplo, mandatos de la masculinidad, no sé, cualquier consentimiento, cualquier concepto que vayamos trabajando, llevarlo a nuestra biografía, hacerlo pasar por nuestra vida. De esa forma, este doble discurso que a veces se da, que Pamela también comentaba, evitarlo, ¿no? Siempre intentar hablar en nombre propio, no desligarnos, no intelectualizar una cuestión, sino que hacer carne a la teoría. No dejar que un concepto pase sin más por nuestra vida. Bien, Julio, si querés comentar cómo conseguimos Sí, la deconstrucción, cómo vamos dale, ahí. Manuel. Bueno, gracias. Saludos a todos. Gracias por este espacio, Pamela, Isabela y a todos que veo acá, gente conocida también. Como venía diciendo Manuel, la experiencia del grupo, del círculo, que fue tomando como distintos nombres, en un primer momento fue otras masculinidades, después se llamó Rueda, en función de darle cierta dinámica a un dispositivo que era virtual, como dijo Manuel, utilizado en plena pandemia. Y una de las cosas que pensábamos con Manuel era que el grupo lo íbamos a implementar como una herramienta de trabajo, ¿no? ¿En qué sentido? Que la reproducción de conductas dentro del grupo probablemente eran la muestra de la reproducción de conductas que se podían dar en la vida social y cotidiana. Por lo tanto, nosotros no podíamos ir con cada uno de los participantes que estaban por distintos países o distintas zonas de la Argentina, pero sí en el momento de encuentro dentro del espacio de reflexión podíamos detectar cuando, por ejemplo, alguien copaba la palabra, cuando alguien en algún momento minimizaba lo que otro podía estar diciendo. Estas cosas que tienen mucho que ver con esta idea de la masculinidad, con la hegemonía, con la verdad y con el poder. Entonces, nuestra herramienta de trabajo en sí es el grupo, porque es ahí donde podemos intervenir. Es decir, más allá de que pueden traer los integrantes experiencias o realidades y poder abordar esas experiencias, es mucho más interesante la relación que se da en sí dentro de la dinámica grupal en una pantalla.
nos pareció como que no tiene por qué ser muy distinto. Pero también es cierto lo que decía Pamela, y es que hay cierta cuestión de ficción. ¿En qué sentido? Que es algo que nos reuníamos con Manuel y charlábamos mucho, donde hasta qué punto no caíamos en una intelectualización, hasta dónde no repetíamos frases, no repetíamos teorías, no repetíamos representaciones que todo el mundo comentaba, pero no la teníamos lo suficientemente internalizadas en las prácticas. La unión entre las prácticas cotidianas, en nuestras prácticas subjetivantes y lo que estamos empezando a tratar de desarmar, se tenía que dar algún tipo de acuerdo. Por lo tanto, este proceso de deconstrucción, nosotros lo pensamos como algo así como si fuera un proceso de desarmado de la subjetividad. Pero no un desarmado de la subjetividad al modo psicótico o al modo de un spline, sino más que nada al modo de un revisar constantemente conductas y también pedirle a los otros que nos puedan señalar conductas. Por supuesto en un ámbito de respeto, en un ámbito, ¿no?, de cordialidad, porque también el tema de la ternura entre varones es algo que le tuvimos que dar muchísimo lugar en el grupo, porque me parece que la idea de como si los varones tuviéramos determinada autorización para algunas emociones y prohibición para otras. Eso hizo que en algún encuentro abordáramos algunos temas del emocionario, y alguna gente que está acá, y Manuel seguramente se va a reír también, yo les decía que a mí me cuesta mucho, aún hoy, todavía encontrar una palabra que tenga la fuerza que tiene la palabra sororidad. Me cuesta mucho encontrar, porque la fraternidad, la hermandad, sí, puede ser, pero... Y ahí es donde me parece que aparece lo inédito, y lo inédito tiene que ver con que hay que construirlo porque no está, o está por verse. Digo, me parece que los varones, una de las cosas que tenemos que ir como comprendiendo, es que estamos construyendo, no es que estamos llegando a un punto de partida que ya está armado y nos dan un título, sino que es un proceso constante de revisión donde el grupo no reemplaza una terapia individual, esto es algo que es fundamental, pero sí el grupo es un disparador. Y en ese sentido, a mí me interesaría, por ejemplo, para ir como, no sé cómo andamos de tiempo, Isabela, ¿3 minutos? Ah, me muero. Bueno, digo una cosita más, así lo dejo a Manuel con algo que es muy importante para el cierre. Algo que nos importó mucho también es poder hacer la experiencia de pensarnos mujer. Y en ese sentido, nos cuestionábamos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una mujer camina por la calle? ¿Qué pasa cuando una mujer sube un transporte público? ¿Qué percepción tiene del ambiente? ¿Qué percepción tenemos nosotros del ambiente? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Cuáles son sus temores? Y también de las disidencias, o otredades. En ese sentido, me parece que el grupo, bueno, después si va a haber algún espacio de preguntas, por ahí lo podemos desarrollar un poco más, hemos podido implementar estrategias, especialmente Manuel, que continuó con esto, para poder, como esto que en la Argentina decimos, pasar por la carne, ¿no? Pasarlo por realmente por la convicción y la acción, y no solo por un mecanismo de defensa de intelectualización. Manu, te dejo el cierre. Gracias. Bueno, no, solamente comentar que el grupo continúa, que sigue creciendo, que en todo momento evitamos el protagonismo, incluso nosotros no aparece casi nuestro nombre en ningún lado. Lo prioritario es el grupo y el trabajo que se hace. Desarrollamos mucho, o, bueno, privilegiamos mucho la confidencialidad y la contención. Y en ese sentido creemos que no hay alguien referencia, sino que el grupo y lo colectivo es lo principal. Y por último, comentar que por demanda del mismo grupo vamos creando nuevos espacios.
vamos queriendo salir incluso de la rueda, tratando de escribir y desarrollar, que por propia proactividad, es decir, por propia sugerencia de las personas que participan, e incluso que la idea es siempre poder construir más allá de personalismos, y hacer poco, incluso pasa que la rueda puede ser independiente a nosotros que somos facilitadores, que es, digamos, la idea desde el comienzo, ¿no? Como dije, no tenemos fines de lucro, no tenemos un marco institucional, y eso nos da una libertad y un compromiso con lo colectivo, eh, como factor de cambio y como impulsor de cambio que creemos que es muy interesante y que queríamos compartir, por lo menos, o es muy rico. Muchas gracias, Isabela, y además estamos muy contentos con participar con ustedes. Agradeço muito vocês pela exposição, muito interessante o trabalho. E eu fiquei... Me falem se eu estiver falando muito rápido. Não? Tranquilo? Trabalho no Brasil com coisas parecidas, muito similares. Tanto na universidade, pesquisando, quanto na prática. Também sou facilitadora de grupos, mas não sou psicóloga, né? E também trabalho um pouco com as questões que Pamela trouxe. Então, me tocou bastante. Fui aqui informada que agora vamos abrir para o debate, mas eu queria aproveitar e também fazer perguntas, também trazer questões. Quem tiver questões do público, levantar a mão e a gente faz uma fila, né? Ou também, se preferir, usar o chat, fiquem à vontade. Para começar, queria saber da Pamela por que foi pesquisar isso, trabalhar com isso, né? E pergunto isso sendo eu uma pesquisadora do campo também, interpretada como mulher, né? Acho que é um tema interessante de ser tratado aqui, porque você quis estudar este problema. E uma segunda pergunta, Pamela, no Brasil falamos de homens feministas, pró-feministas, aliados do feminismo. Por que você acha que a formulação no Chile é homens antipatriarcales? Fiquei pensando um pouco nessa nomeação. Quanto ao Manuel e Júlio, fiquei curiosa da experiência de vocês, porque tem uma experiência no Brasil em dois contextos. Um primeiro contexto, aqui temos uma lei de violência contra a mulher. Homens que são denunciados são encaminhados para grupos reflexivos, rodas de homens, sobre masculinidades. Hoje eu facilito esses espaços. Eu trabalho numa organização que faz esse tipo de trabalho. E aí uma pergunta é se vocês, como facilitadores, são apenas homens. E um pouco mais sobre como funciona, né? Quantos homens participam por grupo, qual a duração e quais os desafios, quais são os problemas nesses espaços. E também, se vocês acabam encontrando, como a Pamela, discursos também, às vezes, muito focados, discursos queixosos, vitimizadores dos homens, né? Queria ouvir mais um pouco sobre isso. E, por fim, uma questão para os dois, para os três, na verdade, questão racial. No Brasil, a discussão que fazemos sobre masculinidades muitas vezes tem um atravessamento racial, né? Existem impactos conforme a raça desses homens, conforme a cor. Queria saber se vocês, em outros países, também percebem algo nesses espaços que estudam e onde trabalham. Deu para pegar ou mais ou menos? Pamela, você começa?
habían escrito por el chat y soy media lenta con esto de la modernidad. Ya, a ver, empezar por el tema de por qué es interesante o por qué una mujer trabajaría estos temas, ¿por qué no? Pero eh, mi motivación personal tenía que ver un poco con conocer qué estaba pasando en este otro lugar, eh, en esta otra vereda, por decirlo de alguna forma, de los varones estudiando esto. Creo que mi aproximación a los estudios de género fue a través de profesores varones. Entonces creo que eso fue muy interesante en el sentido de que yo en mi pregrado, soy socióloga de profesión, encontrarme con hombres que estuvieran trabajando esto para mí era muy interesante. Entonces por ahí fue mi punto de entrada, pero después pasó que me empezó a cuestionar este tema, como, ya, ok, hay hombres estudiando género, no hay problema. ¿Por qué se llaman profeministas o feministas? Como esa idea de por qué ponerle esos términos si en el fondo tampoco están haciendo ese trabajo. Y ahí yo giré un poco a la idea de cómo estos varones se están haciendo cargo de lo que estudian. Porque puede ser solo desde la academia, y es muy bonito hablar de género desde la academia. Pero ¿cómo se hace carne? Como decía el compañero. Nosotros acá en Chile decimos se hace carne. ¿Cómo se hace carne? ¿Cómo se hace patente esta idea? ¿Cómo entonces se hacen responsables los varones de lo que predican? Entonces ahí entró mi idea porque vi varios compañeros en la universidad que era mucho discurso y poca acción. Entonces ahí yo como que entré con esa misma sospecha de que hablaba un poco en la tesis, pero hace mucho tiempo, cuando yo estaba en el grado. Y, respecto a las nomenclaturas, justamente, los chicos de Chile, de hecho, no se llaman varones antipatriarcales, porque ellos sacan un poco la idea de que la lucha antipatriarcal sea tan personal, sino que tiene que ser una idea sistémica. Entonces, es la Asamblea Antipatriarcal de Varones. Es darlo vuelta un poco. Entonces, la lucha es sistémica y la lucha antipatriarcal, más allá del uso del feminismo como epistemología, es una lucha antipatriarcal, porque el enemigo en el fondo es el patriarcado, o los patriarcados, si nos ponemos ya más complejos. Y por ahí va. Y los varones de Lima ocuparon más bien el título de los varones de Córdoba. Hicieron como una sucursal. Ese grupo estaba recién muy incipiente y no tenían tan claro quizás como la densidad teórica que existía en los grupos chilenos, pero sí se hacían llamar varones antipatriarcales porque estaban en contra del patriarcado, y ahí tenía un poco más que ver como con una lógica más de aliados. De hecho lo nombran mucho, y en la tesis que la pueden encontrar en línea se habla más de como este aliado incondicional, en donde es como la idea de que si las mujeres o el movimiento feminista nos dicen hagan esto y láncense del puente, va, lo hacemos. Eran estos aliados incondicionales, que también ahí esencializaban mucho a los grupos feministas, porque finalmente no había una crítica también al discurso, porque como sabemos, no hay un solo movimiento feminista. Hay distintas corrientes, hay algunas bastante más conservadoras, y aquí entonces eran como todas las feministas, era como un poco ansioso su discurso, así como queremos cambiar el mundo, como bien ansioso. Entonces, por ahí va como el tema de las nomenclaturas. Me callo un rato para que hablen los compañeros y seguimos conversando. ¿Sigo? Bueno, una cosa muy breve, interesante, lo que planteaba Pamela y Manu, porque
En realidad, cuando yo les decía esto de pasar por la carne, internalizarlo, porque el grupo que Manuel y yo el año pasado iniciamos y Manuel siguió este año, vuelvo a repetir que una gran preocupación es que no era un grupo de estudio, no era un grupo terapéutico formal, pero sí podría tener algo del orden de lo terapéutico en la medida en que pudiera ser un grupo de reflexión. Una de las cosas que descubrimos con Manuel en el trabajo cotidiano es cómo poder detectar las naturalizaciones de ciertas conductas, que acá, bueno, ustedes lo conocen a Bonillo, nosotros lo leemos mucho, y abonamos la idea de que los micromachismos no son pequeños machismos, sino que son conductas tan cotidianas, tan naturalizadas y tan habituales que pasan desapercibidas. Eso... Julio, ¿no? travou. Sí, Volta um pouquinho. yes. Te perdimos un Ahí está. poco. Ahí, Sí, ahí. sí. ¿Hasta dónde llegaron? Voltou. Agora. ¿Hasta? Bien. No, el hecho de la naturalización, el hecho de entender que cuando una persona está atravesada por una educación, atravesada por una historia, muchas veces no se da cuenta de cómo el poder lo tiene internalizado de tal manera que no lo puede registrar. Y a veces es necesario que haya alguien que pueda ser espejo también. Digo, la eficacia del poder es precisamente estar enraizado y que la persona no pueda registrarlo. Y eso genera sujetos realmente esclavizados, ya sea al machismo o a cualquier otra corriente. Sí, perdona, quisiera solo intervenir un poco ahí, como con el tema de la importancia del espejo, como lo llamas tú. Creo que salía y era muy importante para estos Eh, grupos. Ah, Manuel, ahí. eh, Perdón, tuve una pequeña interrupción. Solamente quería agregar a lo que decía Julio y a lo que que como masculinidades nosotros estamos resignados a que nos vamos a equivocar. Eh, no hay una forma correcta de nombrarnos, incluso, por ejemplo, la página de Instagram se llama Nuevas Masculinidades, que es un término muy criticado y con mucha razón, porque ¿qué sería lo nuevo, no? Ser inclusivo, ser empático, masculinidades que no sean las hegemónicas existieron siempre, entonces, ¿por qué nuevas masculinidades? Bueno, todo lo que sea discusión y aprendizaje, la verdad es que lo tomamos eh, y sabemos que nos vamos a equivocar. Que, por ejemplo, acá en Argentina el término aliado eh, tiene una connotación negativa, ¿no? El aliado es una figura de un hombre que discursivamente sabe qué decir, pero tiene un deseo profundamente machista, lo que resulta en una persona extremadamente oscura, ¿no? Entonces el aliado es una figura de la que huimos y no tenemos todavía, como decía yo, un nombre o algo que digamos es esto, ¿no? El feminismo nos pone en una situación eh, de la que tenemos que construir una respuesta. En la construcción de esa respuesta, lo primero que hacemos es construir parámetros, consensos, límites, y, y a partir de ahí intentar construir, no solamente ya eh, entre un género u otro, sino todos en conjunto, ¿no? Eh, como, como decía Pamela, algo más sistémico.
En este sentido, sabemos que nos vamos a equivocar, no tenemos mucho miedo al scratch o a la discusión o al error, ¿no? Es más, es muy bienvenido. Como decía uno de los chicos que participan en el grupo, que creo que estaba acá, decía, cada vez que nos señalan un machismo, tenemos que agradecer. Es una nueva oportunidad de cambio, de reflexión. Es constructiva esa discusión, rompiendo con la idea de tener que ganar una discusión. La lógica de construir consenso y la lógica de construir conocimiento rompe con la lógica del capitalismo o cualquier otra lógica. Cuando discutimos con alguien, gana o avanza o entiende o su entendimiento suma un grado cuando pierde la discusión, capaz de asimilarlo. Si solamente gana la discusión, se confirma en sus dichos y no hay un crecimiento. Bueno, nosotros buscamos equivocarnos con parámetros, con límites y sobre todo aprendiendo a escuchar y a construir una escucha, lo que llamamos una escucha activa. Le damos mucha importancia a eso como método. Tenemos dos pilares generales en los que basamos este proceso de resignificación constante. El primero es escuchar, tratar de anoticiarnos de los movimientos, de los reclamos, de las injusticias que se cometen, y luego, cuando podemos asimilar y entender eso, ver cómo nos sentimos y empezar a construir desde cada persona un vínculo, una relación, un sistema más igualitario. Perdón si tomé la palabra, no me di cuenta, tuve un problema de conexión. Pamela. Sí, no, no te preocupes. Sí, nos dimos cuenta que estaba ahí complicado con la conexión. La virtualidad está bien. No, estaba hablando como tomando lo que decía Juli, bueno, lo que dices tú ahora, que es sumamente importante esta idea de la interpelación. Como que para estos grupos era fundamental este constante estar mirándose, estar revisando, porque, como decían ustedes, esta idea como del poder que te enseguece, o sea, no te enseguece, sino que simplemente no lo ves, estás en el poder. Entonces, como que necesitas de alguien que te diga. Y en este caso, las mujeres en la vida de estos varones eran muy importantes para eso. Pero la idea también de que los otros varones sean estos interpeladores también era muy potente en el sentido de resignificar la homosociabilidad, porque la homosociabilidad se ha entendido como esta idea de el club de Toby, de la cofradía de hombres, como muy en la línea de fortalecer esta masculinidad hegemónica. Entonces, ¿cómo tomamos ese elemento muy propio de la masculinidad hegemónica para resignificar cómo ser varón y reconstruir la idea de cómo es ser hombre? Es muy interesante. Es muy interesante porque es muy disruptiva también, porque generalmente se asocia a los grupos de hombres como nichos de violencia, nichos de machismo, nichos de, no sé, club de fútbol, no sé, un montón de cosas. Y siempre nos decimos nosotros mismos desde la investigación que para intervenir y trabajar con varones hay que ir donde están los varones. Entonces, claro, ¿cómo salimos de esta dicotomía de los hombres malos que están en sus nichos y poner esa semilla transformadora en el nicho de varones? Entonces, ¿cómo retransformamos la dinámica masculina? Es lo interesante que van otorgando estos grupos y estas experiencias como las que tienen ustedes. ¿Cómo se resignifica? Pero ¿cómo se resignifica desde una manera crítica? Porque es muy fácil subarnos la espalda y decir lo estamos haciendo estupendo. Pero ¿cómo siempre estamos ahí con esta idea de la interpelación, de gracias por decirme que soy machista, gracias por destacar esta actitud,
pero también desde muchos de los afectos, porque finalmente es como en una relación de pareja, cuando uno le dice a la otra persona, lo estás haciendo mal, pero es con amor. Con amor te digo que lo estás haciendo mal. Y es para mejorar la dinámica. Y perdón que me había quedado con la idea de la otra pregunta que habías hecho, Isabela, el tema de lo racial. Acá se toma desde, sobre todo en Chile, que justo en la época donde hice la investigación fue el boom de la migración venezolana sobre todo. Entonces estos grupos también abarcaban desde ahí un poco en conflicto, insisto, con estos otros hombres que son distintos y que vienen. En la asamblea de Santiago había justo un chico de Perú, entonces él hablaba muy bien desde su tema migrante y cómo finalmente, y ponía en cuestión y en tensión en la misma asamblea, pero me contaba a mí cómo estos espacios que también nacen muchas veces en las universidades tienen cierto velo muy elitista. Entonces, como no todo el mundo logra acceso a esto. Entonces, él, desde su posición más migrante, les hacía ver esto. O sea, era como, no podemos seguir, tenemos que salir de la universidad, decía, tenemos que salir de la sala de clases, porque esto no puede ser así. Y ahí empezó toda una estrategia más territorial de ir y tratar de conversar con más personas en los mismos territorios, en las poblaciones acá, en los barrios más bajos, donde por lo general hay mucho más migrantes. En Perú era, como les digo, mucho más incipiente todo el trabajo que estaban haciendo y estaban en la época de los talleres. Entonces estaban haciendo muchos talleres. Pero eso no necesariamente significaba un involucramiento más allá de esparcir la palabra. Entonces, el tema racial creo que es muy importante, poco trabajado por estos grupos también. Como que lo tienen ahí, como si es un pendiente. Lo vamos a poner en la pizarrita como un pendiente. Pero no sé si se hacen tanto cargo de aquello. Muito interessante, Pamela. Essas Yo, diferenças. no, yo. Sim, sim. Bueno, interesante, interesante, Pamela, interesante porque algo que decía Manuel y que decías vos también de alguna manera es, al principio, nosotros acá, creo que allá también lo deben decir, los varones tenemos que dejar de esperar que nos maternen, ¿no? Digamos, basta de que nos digan las mujeres cómo tenemos que, digo, encima de todo tienen la responsabilidad de decirnos cómo deconstruirnos, no maternarnos. Y sí hay algo que me parece que es muy interesante también que apareció en el grupo, Manuel lo laburó muy bien, lo trabajó muy bien también, que es el tema de que cuando comenzamos a pensar la deconstrucción, nos llevó a pensar que también la deconstrucción no es pensar en términos de varón o de mujer, o de masculino y femenino, porque volvíamos a caer en un binarismo, ¿no? Donde a lo mejor el ideal podría ser la mujer, lo no bueno podría ser el varón, sino poder pensar otras formas de estar, otras formas de ser, otras subjetividades que sean distintas a lo que una cultura entiende por masculinidades hegemónicas o feminidades hegemónicas. En lo particular, como profe, a mí me preocupa mucho el tema de, digamos, la invisibilización a veces de las niñeces trans. Me preocupa mucho la invisibilización de las personas intersex. Me parece que es algo que se está hablando, pero no lo suficientemente, y tenemos que tener en cuenta que hay casi un 1% en el mundo de personas intersex, con lo cual realmente es un material y es un debate que tenemos que en cada ámbito laboral llevarlo a las escuelas, al trabajo, porque en las láminas o en los dibujos o en los libros que utilizamos, hasta los más lindos y los más avanzados de educación sexual integral, hay cuerpos que no figuran, hay cuerpos que están invisibilizados.
o seguimos hablando de sistema reproductor en lugar de cuerpos con capacidad gestante. A mí me parece que cuando, yo sé que esto quizás es como de alguna manera desorientador, pero me parece que no puede haber deconstrucción sin desorientación, porque si hay orientación, me parece que en realidad lo sumo es como cambiar de una construcción a otra. Yo creo que hay algo que uno va encaminando y lo va armando y lo va armando, desarmando, reconstruyendo a medida. Y yo creo que cada uno tiene un límite, cada uno tiene un punto. Los psicoanalistas llamamos un punto ciego hasta dónde poder llegar. Pero para ir cerrando, me interesaba como, bueno, incluir que la deconstrucción no es solamente lo tradicional, de las masculinidades tradicionales, sino en sí de pensar otros estilos de vida y otros cuerpos, otras modalidades de amar que no sean ni mujer ni varón, ¿sí? Y por otra parte, el tema de volver a marcar algo que con Manuel lo tenemos como latiguillo siempre, que es, no se trata, el problema no es ser varón, sino el tipo de masculinidad que cada uno ejerza, ¿no? Así que, bueno, gracias. Há mais questões para os participantes? Manuel, por favor. Gracias. No, para continuar un poco lo que estaba comentando Julio y traía Pamela recién, quiero contar que Julio no solamente es docente, es vicedirector de una de las escuelas más importantes de Argentina, y tomó muchas medidas para que existan espacios de diálogo, inclusión, incluso arquitectónicamente, inauguró uno de los baños no binarios dentro del establecimiento. Y esto venía un poco a cuento de lo que decía Pamela, de que tenemos un proceso que es de mucha introspección, de mucho cuestionamiento, incluso hay momentos de mucha angustia. Hay veces también que las personas que participan del círculo o de un proceso de reflexión así, prefieren dejar de vincularse, dejar por ejemplo, salir del modo de conquista, hasta no sentirse más seguros, de no estar violentando o ejerciendo violencia, de encontrar una nueva forma de diálogo que la tenemos que construir colectivamente porque no está. Nosotros tenemos distintas experiencias, como comenté, no es que hay un programa ni una estadía de permanencia, eh, depende mucho del compromiso y de las respuestas que vaya encontrando la persona en el grupo, y de su implicación, ¿no? Pero muchas veces creo que la parte que más cuesta es de la de dejar de reflexionar en privado, ¿no? Como decía Pamela, y como demuestra Julio en el día a día, salir y en el grupo de pares, en los grupos donde nos desarrollamos y nos realizamos como personas, empezar a cuestionar y a romper con la lógica patriarcal en la que estamos inmersos, ¿no? Como mencionaba recién, que no vemos. Bueno, cuando la empezamos a ver, en principio tenemos lugares de contención, que puede ser el círculo o algún otro espacio, pero después, cuando hay que empezar a hacer algo, porque es intolerable o porque nos resulta eh, que no, algo con lo que no podemos convivir, bueno, ahí viene otro momento de ruptura, el cual no es gratuito y muchas veces tiene consecuencias. Hemos tenido varios relatos de personas que rompen con grupos de amistades desde hace mucho tiempo. Con respecto eh, a lo que comentabas, Isabela, al principio, que inició la pregunta también,
el tema del racismo. Bueno, hay condiciones en las que plantear su deconstrucción. La deconstrucción también está atravesada por muchísimas posibilidades, de acuerdo al entorno, de acuerdo a las posibilidades y a la aceptación que tenga la palabra de esa persona. Y las personas migrantes, las personas con características que escapan a una norma hegemónica, eh, por lo general tienen menos rango y eso también hay que contemplarlo, ¿no? Ahí nosotros lo que trabajamos mucho es en el acompañamiento, en no apurar un proceso que tiene que ser individual, y no somos dogmáticos o moralistas en nuestra reflexión. No creemos que haya una forma de ser políticamente correcta, sino que planteamos límites y reflexiones que apunten a que cada quien empiece a conseguir o a construir o a encontrar formas de vincularse que sean igualitarias, sinceras, asertivas, teniendo en cuenta todos los factores que nos atraviesan. Creo que ese es digamos, uno de los ítems o de los problemas que más a futuro nos encontramos, ¿no? El hecho ya no de reflexionar privado, sino de salir afuera y cómo lo hacemos. Y quería traer el ejemplo de Julio porque es muy interesante. Há uma pergunta no chat da Carly. Vocês podem ver? Perdón, Isabela, ¿cómo? No chat há uma pergunta. Y hay una pregunta, la leo para, en realidad lo que preguntan es, Carly dice, muy interesante la mesa, una felicitación a los ponentes. Una pregunta, ¿cuáles han sido las estrategias de cohesión de los grupos para que se mantengan en el tiempo? Manu. La reflexión constante, encuentro, ¿no? Las posibilidades de romper con una lógica y construir un nuevo espacio, para lo cual la virtualidad realmente nos benefició, no nos dificultó. Quizás también a las masculinidades nos cuesta mucho mirar a los ojos, poder hablar sinceramente, nos cuesta poder comunicarnos de forma frontal. Es típica la escena de los hombres jugando a algo o manejando y ahí pudiendo recién tener una conversación que ahonde o profundice un poco. Creo que la virtualidad ayuda a romper ese hielo y luego el grupo nos ayuda a profundizarlo. Realmente la pertenencia que ha generado el grupo es muy importante, y si bien tuvimos un encuentro presencial, ahora vamos a tener otro, pero es muy interesante, digamos, renovar constantemente las formas de trabajo. Nosotros en un momento quisimos definir o pusimos a reflexionar sobre qué es la construcción. Y la verdad es que es un concepto muy abstracto, muy ajeno, es difícil incluso de definir qué es lo que abarca. Y lo propusimos como una forma de resignificación. Resignificar de forma constante trae un proceso de cambio mucho de la vida cotidiana, del día a día de las personas. Lo que resignifico yo en mi vínculo más privado, yo en mi semblante, en mi presentación, bueno, pico el humor, que es lo que nos da gracia.
tanto para reírme como para reírnos. Resignifico mi posición de persona en la sociedad, qué significaba antes realizarme y qué puede, es decir, realizarnos como masculinidades, ¿no? ¿Qué significan? Ser potentes, fuertes, imponernos. Hay un montón de ideas de cómo se realiza uno o en su deseo, que están atravesadas por el género, que poquito a poco se van resignificando. No hay un título de construcción, no hay una meta de llegada, sino que lo que planteamos es poder habilitar este nuevo paradigma más inclusivo, y en el grupo lo que proponemos y construimos en cada encuentro es nuevas formas de resignificarnos. Como grupo en gran parte dejó de ser teórico y el encuentro no se alimenta de preocupaciones, intereses, conflictos, los participantes, ¿no? De esa forma no es una enseñanza, sino que es una construcción colectiva. Y eso creo que es lo que mantiene la cohesión en el grupo, porque los conflictos se renuevan, eh, las situaciones, tanto públicas como privadas, eh, siguen apareciendo. eh, y como sociedad y desde el movimiento feminista o la igualdad de género, eh, siguen apareciendo nuevos límites, de seguir pensando cosas. Eh, Incluso como decíamos antes, no hay palabras que estén definidas o que nos representen. Eh, Me estoy acordando de que venimos trabajando el consentimiento y, por ejemplo, Judith Butler plantea el consentimiento como lo que habilita al vínculo a llegar a nuevos lugares. Y ella plantea el consentimiento como una habilitación para lo escribe de forma... ¿Se me escucha? Bien, termino. Falhando um pouco. Igual no estoy diciendo nada importante. Oh, sim, é importante. No, Tente fechar que a no hay... tela, deixar só o microfone. A ver. Palabras como que puedan definir todo lo que estamos diciendo, sino que lo estamos construyendo sobre un error cada vez más pequeño. Solo eso. A outra pergunta no chat, bastante utópica, sonhadora. Querem ler? Sí, la leo yo. Si pudieran hacer un ejercicio de imaginación hacia el futuro, ¿cuántos años creen que hagan falta para que podamos llegar a una sociedad igualitaria sin violencia de género? ¿Y qué debería pasar para que eso suceda pensando en los varones u hombres? Edwin Noguera hace esa pregunta. Wow. Decían por ahí en alguna de estas conferencias internacionales que faltaban 175 años para llegar a una sociedad igualitaria. Van a pasar generaciones. Se va a acabar el mundo antes, la guerra del agua va a venir antes, parece. Falta mucho, creo yo. O sea, se están dando pasos chicos, pero importantes. Se ha avanzado, pero también han habido hartos retrocesos. Creo que como todo es cíclico en la vida, los grupos ultraconservadores están en una arremetida importantísima que hacen que todo el trabajo que estamos haciendo hace mucho tiempo se vea muy mermado. Y el problema con esto es que los grupos ultraconservadores están llegando a posiciones de poder muy importantes.
O sea, vean lo que está pasando, o lo que puede pasar este fin de semana en Brasil, ¿no? Isabela. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque finalmente todo es cíclico. Entonces, cuando al grupo de poder hegemónico se le mueve un poquito la jaula, como decimos acá, sacan todas las garras. Y hay mucho discurso de odio, hay mucho discurso sobre esta idea de con mis hijos no te metas, sobre la arremetida contra la educación sexual integral, por lo menos acá en Chile, es importantísima. Están haciendo la vida imposible para esto. Entonces, bueno, falta mucho. Creo que los varones tienen harto que decir ahí, porque muchas veces los grupos de varones tienen mucho poder, pero también, y ese es el problema, ¿por qué si ya tienen el poder les interesaría cambiar y perder poder? Esa es la pregunta que hay que hacerles a esos tomadores de decisiones a veces. ¿Por qué es importante delegar o soltar el poder? Porque finalmente es tan dañino lo que están haciendo con otras personas que de dónde se agarran para seguir ahí. Pero eso es lo que yo pienso. Yo creo que Donald Trump no piensa así, Bolsonaro tampoco. Entonces, esos son como problemas muy estructurales y siempre yo creo que a veces perdemos un poco de vista esos temas porque estamos como soñando en grande, que nuestras acciones individuales son importantes, pero que sí tenemos que luchar contra una mecánica y una importante mecanismos estructurales que nos impiden a veces avanzar. Entonces, que todas estas pequeñas acciones individuales y sobre todo colectivas, creo que es importante fortalecer la acción colectiva, sean en pos de, por lo menos, fracturar. Ya no digo transformar, porque vamos de a poco, fracturar esa estructura. Y desde ahí quizás ya empezar a hacer acciones más transformadoras. Tratar de instalar una narrativa desde la acción transformadora de género. Ya no tanto como, oh, pobres mujeres que les pegan, o oh, pobres mujeres que no sé qué. No, sacar también la idea el hombre monstruo que estábamos hablando en la mañana, en otra mesa, el imaginario del hombre monstruo, que también es súper dañina porque, por un lado, bueno, pone un estereotipo muy fuerte, pero también justifica acciones. Porque el hombre monstruo es como algo inamovible, como algo que es así, no lo podemos cambiar, así son los hombres. Entonces, claro, cuando tenemos esas narrativas muy de status quo, muy de inamovible, tenemos que lograr entrar por algún lado, tenemos que lograr fracturar. Y yo creo personalmente, y con estos grupos en la vista, el afecto entre varones es importantísimo. Creo que es como una pequeña fractura que puede lograr ese que necesitamos, ese terremoto 10.0. No sé, pero yo creo que desde ahí se puede hacer algo. Pero siempre tenemos que pensar, y ese es como mi humilde consejo a los grupos de varones, salgamos, o sea, tengamos la reflexión interna, pero tengamos una agenda política importante. Porque si no nos quedamos en el sobarnos el lomo y lo hacemos perfecto. Pero si no tenemos una agenda política, nos sentimos bien con nosotros mismos y adulación constante, pero ¿cómo vamos a hacer esas acciones transformadas? Mi humilde consejo. Pamela, nós estamos chegando ao final, mas há uma questão do Inácio que eu gostaria de te ouvir sobre ela também. O Inácio no chat, acima. ¿Leo la de Ignacio? ¿Creen que es necesario que estos espacios de varones que cuestionan el patriarcado y luchan contra la violencia de género empezar a mostrarse a las sociedades de una manera política y activa? Pamela mencionó la difícil tarea
de que los valores no se lleven al centro de atención, pero ¿no creen que si no el trabajo queda puertas adentro y en grupos cerrados sin visibilización? Les dejo la palabra, chicos. Sí, permiso. Sí, creo que es importante, es muy importante esto porque lo que yo, cuando ibas hablando, Pamela, y lo que hablaba Manu también, la sensación que me genera es que tenemos poco tiempo. Porque los procesos históricos de cambios, ¿sí? Pensemos que la construcción del patriarcado lleva milenios y además está atravesada por variables sumamente fuertes, tanto políticas, económicas, religiosas, de territorio, digamos, estamos hablando de la colonialidad también, y me parece que en este contexto donde la derecha en distintos territorios va avanzando y especialmente en gente muy joven va avanzando, está como la derecha está como pudiendo meterse en la endija de proponer ciertos proyectos a cuesta de dejar de lado a un montón de otras personas, ¿no? Como una cuestión de meritocracia muy fuerte. Y con respecto a algo que decías del poder, claro, en realidad los varones es muy difícil dejar el poder, no solo dejar el poder, sino de seguir acumulando poder. Y ahí no es mío, no lo estoy, no es mi palabra, es la de Nietzsche, ¿no? Que en la voluntad de poder él dice, bueno, una vez que vos tenés poder, ya no te quedás tranquilo, tenés que seguir manteniéndolo y para mantenerlo tenés que incrementarlo. Entonces es una escalera que nunca termina. Yo creo que acá necesitamos, hay algo que vos planteaste, Pamela, que me parece que es importante, que es el tema de que tenemos que hombres, mujeres, disidencias, otredades, cada uno hacer sus trabajos correspondientes de construcción y construcción, pero también en algún momento tenemos que salir, porque tenemos que, digo, si no estamos muy separados, me parece que también tenemos que salir y copar el terreno, porque si no lo hacemos, lo copan otros, mientras nosotros nos quedamos pensando cosas muy interesantes y necesarias, muy interesantes. Pero creo que tenemos que salir en determinados momentos respetando quiénes son los grupos, pero también en algún momento unirnos para los que pensamos en clave de equidad, en clave de derecho, en clave de derechos humanos, salir para que no avancen más los que ya sabemos que cuando tuvieron el poder, ¿qué pasó? Manuel? Sí, la verdad que tanto lo que comentaba Pamela como Julio es muy interesante, congruente. Eh, y, digamos, esta idea, porque también hay que desmitificar un poco la idea de poder, que la tenemos muy asociada a sistemas de dominación, lo cual no es ajeno al patriarcado, pero sí a una humanidad sensible, ¿no? La idea de dominar algo, controlarlo, eh, es más fuerte y se demuestra cuando esa persona tiene el poder de destruirlo, ¿no? Eh, digamos, es un poco a veces lo que pasa en las niñeces, ¿no? Que son tan sádicas con algunas cosas. Eh, uno es dueño de algo cuando puede romperlo, destruirlo o, bueno, matarlo. Pero la idea esa es una relación con un objeto. Eh, digamos, las posibilidades de construir empatía, de romper con un individualismo tan extremo, eh, también rompe con esta idea de poder y empieza a generar una idea de consenso y de inclusión. Ni las mujeres ni las otredades son objetos sobre los que se pueda opinar y construir y ejercer poder desde una visión más inclusiva. Después coincido en que
como comentaban, digamos, esto no se puede quedar en la teoría. En algún momento hay que bajarlo, hay que salir a la sociedad, a la calle y expresarse, porque es cierto que estas respuestas cortas, este fascismo que ubica enemigos tan débiles y debilitados, eh, se plantea como respuesta a un malestar que evidentemente está construido, es ficticio, no es tal. Entonces tenemos que también ser capaces de romper con este razonamiento tan corto, tan simple y tan mágico también. La idea de que se puede que se haya exacerbado los nacionalismos a partir del cierre de fronteras y de soberanía, implica toda una legitimidad en la violencia que es muy fuerte, y tenemos que poder dar una discusión que desarticule esos mecanismos tan fascistas. Y para el domingo, Lula. Torçam por nós. Torçam muito. Eu gostaria de agradecer muito a todos. Quer falar, Marco? Sí, ya, unos minutos, por favor. Demos un minutito para poder habilitar esto y enseguida hacemos la postada. Mientras tanto, pueden ir habilitando sus cámaras. Ya les habilito a los que no pueden todavía. Tenemos un minuto. Perfecto, ahí está. Ya, entonces, ahora sí. Listo, estamos aí entonces. Obrigada, Marco. Queria agradecer a todos. Foi um prazer ouvir Pamela, Júlio, Manuel, e ter a participação de todos que estão aqui presentes, as perguntas. Espero que a gente siga conversando e intercambiando nesses próximos meses e anos, e que a gente siga com esses trabalhos tão importantes, né? Lula 13 no domingo, vamos torcer para o Brasil ter dias melhores. E obrigada pelo trabalho de vocês, gente. Muito obrigada. Sigam com o evento, a gente tem atividades hoje ainda, às 18h, e também teremos amanhã a finalização do colóquio. Espero ver vocês em breve de novo também. Muito obrigada pela participação, gente. Foi um prazer. Muchas gracias Muchas a todos. gracias. Muchas gracias, Isabela. Gracias, gracias. Nos vemos. Seguimos en contacto.